tratar bien a las mujeres. Entonces, estas aproximaciones, estos dispositivos, voy a subrayar esa palabra, creo que han sido el objeto de mi dedicación los últimos años. ¿Cómo es que se genera un dispositivo? ¿Cómo colindan con las ciencias? ¿Cómo colindan con prácticas formales e institucionales? Pero cómo también se generan instancias que no son ni profesionales ni informadas en la ciencia, pero que abordan una problemática compleja. Yo creo que así podríamos resumirlo transdisciplinario. ¿Tá? ¿Podríamos pasar a la que sigue? Lo primero que tenemos que identificar en nuestra práctica es que es eso, que es una práctica y no tanto una teoría, que la medicina toma decisiones, depende de la moda y el marco legal en donde practiques la medicina toma decisiones basada en la evidencia o informada en la evidencia, ¿no? Que son dos posiciones muy distintas, con sus ventajas y sus desventajas cada una, ¿no? Pero la toma de decisiones basada en la evidencia tiene una clausura de la incertidumbre, por ejemplo, versus la toma de decisiones informada en la evidencia, que es más de las disciplinas de rehabilitación física, que más bien cada caso ajusta la técnica o el enmarque que tienen que utilizar. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de medicina y hablamos de fisioterapia, nutrición, todo tipo de disciplinas que tienen parte de la salud, estamos hablando del contexto de la aplicación. No estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de un ámbito que toma la ciencia para después intervenir en la realidad. Ese es el contexto de la aplicación. Yo creo que este curso y los que estamos acá nos reúne mucho a esto. No es el único contexto de la actividad científica. Tenemos el contexto de la educación, ya lo mencionamos. O sea, la ciencia informa e incluso define muchos de los cursos que tomamos a lo largo de la vida para educarnos o formarnos. Otro es el contexto de la innovación, cuando trata de explicar avances que la gente hace para resolver problemas, pero que no se basaron en la ciencia, sino la ciencia después entiende qué es eso de la innovación, cómo desarrollar una técnica o desarrollar un servicio, un producto, y la de la evaluación, que tiene que ver con política pública, etc. Esto lo menciono, está la bibliografía ahí, recomiendo mucho para quienes quieren profundizar en la relación ciencia-educación, ciencia-aplicación. Lo pueden encontrar en un texto clásico. Pero lo que hace ese texto, junto con el que mandé de Epistemología de la Salud, es separar un poquito y no clausurar en una sola mirada tanto la medicina como la salud, que es esa mirada objetivista, causal, normativizante. ¿Qué significa eso? Que pensar que la ciencia es que esa ciencia define un problema y que eso que define es la realidad. ¿Ok? Y que analizar esa ciencia o vigilar esa ciencia o la sociedad preocupada por qué hace esa ciencia para definir, por ejemplo, qué es la salud, solo lo va a hacer en cuanto a su lógica y en cuanto a sus premisas y en cuanto a su rigor interno. No. De lo que estamos hablando acá y cuando hablamos de salud es muy relevante es cómo el contexto, no de justificación, sino el contexto de descubrimiento, que es todo un debate, sino el contexto donde se desarrolla la salud, o sea, en el contexto económico, contexto social, contexto urbano, contexto cultural, contexto familiar, contexto barrial, define mucho de lo que es la salud. Y creo que esa es la imagen que me gustaría compartir, ¿no? Una posición desde donde se percibe una salud contextualmente, con toda su complejidad, donde diferentes actores toman parte de eso. ¿Ok? Y que cuando diferentes actores toman parte de la salud, incluyendo nosotros, las mismas personas, como personas que padecemos o que nos interesa el cambio corporal a lo largo del tiempo, nos enfrentamos a la medicalización, ¿no? Que es este poder que tiene la medicina por sus grandes logros, peca de cierta vanidad y quiere ser llevado a la vida, ¿no? A convertir en patología aspectos de la vida que en realidad lo único que tenemos que hacer es que sigan ahí
vivirlos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, Sofía. Bien, entonces en ese texto clásico de Julie Thompson Klein se abre este abanico de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Recordemos que la palabra interdisciplina y la palabra transdisciplina nos la vamos a encontrar sobre todo en el contexto de la investigación científica, en el contexto de cómo estamos haciendo ciencia. Pero lo que estoy llamando su atención acá es que estamos hablando del contexto de la aplicación, ¿ok? Por eso va a tener más relevancia la transdisciplina. Ahora vamos a ver por qué. La multidisciplina normalmente es Sí, mi amor, pero por eso... una casa de espejos. O sea, cada disciplina emite su veredicto sobre una situación. Si esto lo llevamos al campo de la aplicación, yo creo que todos hemos tenido una experiencia así, o todos somos formados en esta visión. En el hospital, sé que hay diferentes modelos, no quiero dar por hecho que no estén cambiando y sean interdisciplinarios o incluso transdisciplinarios, pero en muchos hospitales, en muchos modelos de atención, lo que sucede es que hay una referencia a nutriólogo, una referencia al psiquiatra, una referencia al odontólogo, y después de que van al odontólogo pueden pasar 6 meses o más para que yo vuelva a ver a esa persona. Se modificó el momento donde me fue a ver, la patología de base, si quieren llamarla así, los síntomas o la demanda incluso, cambió en esos 6 meses, pero yo lo vuelvo a ver después de que lo vio el odontólogo y lo vio el nutriólogo, lo vio el psiquiatra, y lo vio el psicólogo, el trabajador social, y en ningún momento yo interactué con esas personas sobre esa situación, sobre esa persona, sobre ese caso, sobre ese diagnóstico. Este modelo es el modelo heredado. Es el modelo que muchos sistemas de salud llevan adelante, ¿no? En un siguiente afán de integración, la interdisciplina ahora trata de integrar, y la diferencia con la multidisciplina va a centrarse mucho en la comunicación, como bien lo mencioné. Cómo yo te digo que estamos viendo al mismo paciente. Y eso no significa, te lo digo por un WhatsApp y te lo digo en el pasillo y, viste al paciente de la cama no sé qué y sí, está re mal, sí, mira que les... No, no, significa tener por ejemplo, un expediente electrónico conjunto, una toma de decisiones clínicas en plenario, donde el curso de la cura no necesariamente va a ser por parte del médico, la prioridad no necesariamente va a ser la médica. Donde hablar de interdisciplina no va a ser nada más de especialidades médicas, por ejemplo, ¿no? Sino que vamos a tener que ver el regreso al hogar, vamos a tener que hablar de la salud mental, etcétera, más allá de la psiquiatría. Eso es la interdisciplina en el contexto de la aplicación. La gerontología es un caso de interdisciplina llevada a la aplicación. Como todo lo que sabemos del envejecimiento y la vejez ahora se refleja en un modelo de atención. Y ese modelo de atención recibe a la persona mayor y hace un diagnóstico situacional. Y entonces, con una serie de escalas, quienes conozcan más o menos el abordaje de la persona mayor, hay unas escalas que justo son un andamiaje interdisciplinario. Las puede aplicar cualquiera del equipo y te da un diagnóstico situacional. Ese es como un avance interdisciplinario. Ahora, el paso a lo transdisciplinario no puede pensarse sin la crítica. ¿Y qué significa esto? Que al darnos cuenta de cómo la salud y la misma vida pueden ser medicalizadas, se construye un sujeto que se le llama paciente. A lo mejor ustedes le llaman así, ¿no? El paciente, la paciente. En el mejor de los casos. En algunos hospitales le llaman la cama, ¿no? O el caso, no sé. Hay vicios, todos tenemos vicios de esto. De despersonificar la situación. Entiendo, por propósitos prácticos o de discusión muchas veces así, o de respeto a los datos sensibles, yo entiendo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el abordaje construye un tipo de sujeto al cual fácilmente se le pueden retirar derechos. Esa despersonalización, esa medicalización de la vida, esa patologización de la vida,
puede tener un efecto en quien asiste, en quien acude a ser atendido por ti, por el servicio, por el modelo, de disminución de su autonomía. No porque tenga un problema psiquiátrico, no porque tenga un problema de consumo, no porque tenga lo que ustedes quieran, sino porque el dispositivo lo que habilita no es la autonomía del otro. ¿Está? Entonces, en la misma interdisciplina fue surgiendo mucho de las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, la psicología social, se dedicaron a estudiar, por ejemplo, el poder, valores y poder, ética y poder, derechos humanos y salud. Todos estos rubros fueron metiéndose en el debate de la salud. Si somos estrictamente interdisciplinarios, tarde que temprano había que revisar arquitectura, vivienda, accesibilidad, economía, finanzas, pobreza, marginación y el impacto que tenían en la salud mental, por ejemplo, que tenemos ya varias décadas en eso. Y así fue desmitificándose un montón de situaciones, por ejemplo, la homosexualidad que viene en el texto, ¿no? Que se consideraba hasta 1990, no hace mucho, bueno, no sé, para mí yo tenía 20 años. En 1990 la homosexualidad en la OMS todavía se consideraba una patología, ¿no? Y creo que eso es un terrible marco normativo que le permite a una serie de, no quiero decir adjetivos, tomar decisiones que quiten derechos a personas con cierta orientación o preferencia. Entonces, conforme se van metiendo interdisciplinariamente estos saberes, que yo creo que es imparable, es que entonces pasamos a la transdisciplina, donde más bien cuestionamos qué sujeto se construye y dónde queda la voz del sujeto, justo. Entonces, si se fijan en estos verbos de trascendencia, transgresión y transformación, no se van a parecer a integración. Este paso yo creo que no es sutil porque la interdisciplina muchas veces se queda con diagnosticar entre varios. Nos comunicamos entre todos y sí, concluimos que, bueno, tiene un consumo problemático de sustancias, tiene un problema psiquiátrico complejo, de difícil abordaje, tiene marginación, pobreza, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Está, listo, que el Estado se encargue. Y la transdisciplina dice justo que las ciencias y los profesionales se quedan del lado impotente al construir el problema. ¿Cómo podemos entonces construir un problema con la otra persona que habilite su autonomía, que ayude a definir el problema y entonces incluso se definan los pasos a seguir? Y ese es el reto de la transdisciplina. Si quieres la siguiente, Sofía. Un poco porque acá empezó a suceder la vida. Y les comparto esta definición de Alicia Stolkiner, que es una psicóloga de Buenos Aires, que habla de la indisciplina de los problemas. Yo creo que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando hablamos de interdisciplina y transdisciplina, estamos hablando de indisciplina, y cuando hablamos de actitud transdisciplinaria, yo creo que estamos hablando de aceptar que hay una problemática muy compleja y que difícilmente va a ser posible encasillarla bajo la mirada de una disciplina. Caso concreto, los cuidados paliativos, ¿no? ¿Cuántas veces el diagnóstico terminal genera una impotencia en los profesionales de la salud? No porque no haya nada que hacer, sino porque hay un prejuicio de la muerte y el moribundo que congela las herramientas que tanto le harían falta a la persona en situación terminal, pero que el profesional no logra remover otras capas de lo que le pasa para poder abordar la situación terminal. Entonces, al final de la vida, los médicos que deciden enfocarse a los cuidados paliativos, es muy interesante entrevistarlos y escuchar su perspectiva, porque justo hay un estigma del médico que se dedica a la muerte, ¿no? O los que nos dedicamos a la vejez, de como, ¿para qué? ¿No?
y ahí nos podemos dar cuenta de que hay varios estereotipos. Pero muchas veces eso, si nos metemos desde una posición más crítica, refleja cómo hay una defensa de la disciplina. Cuando creo que del lado donde tenemos que estar es, pues, la defensa de la persona que está viviendo una situación. Creo que por eso estudiamos esto, ¿no? Sea lo que sea. Me toca a mí hacerle una dieta, me toca a mí rehabilitarle la columna, me toca a mí, no sé, al abordaje en salud mental. Creo que hablar de indisciplina, de los problemas complejos, a mí me ayuda mucho más. Y hablar de transdisciplina, para mí da lugar a construir el problema con esa otra persona que vive la situación, ¿no? ¿Hay otra diapositiva por ahí, Sofía? Sí, ese fue el dibujito que les hice. Decía Deleuze y Foucault en un diálogo que tuvieron y que publicaron, que se llama Los intelectuales y el poder. Y alguien lo mencionó cuando se presentó, esta relación de teoría y práctica. ¿Qué es una teoría? Es un manojo de prácticas que cuando se actualizan, ¿no?, tenemos otra teoría. ¿Y qué es una práctica? Es un manojo de teorías que se llevan a un límite y que modifican esa práctica y así sucesivamente. Y para mí esta imagen tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo del lado de las teorías construimos un problema, por ejemplo, entre varios, heredamos estas teorías, percibimos a través de estas teorías la realidad, pero la práctica pone a prueba todas estas teorías y normalmente las pone a prueba en sí mismas, o sea, las pone a prueba en sus límites. Y de eso es lo que estamos hablando en la transdisciplina. Cuando les puse la foto del dispositivo en México, de mujeres que sufren de violencia, que se refugian de violencia, justo ahí emergen las artes como una disciplina que se suma a un equipo de atención. Y es muy interesante el contraste, el diálogo, las instancias que se tienen que generar para proceder en conjunto a apoyar una situación, definir cuál es la situación. Hay otro lenguaje, ¿no? Y si entrevistamos a los que vivieron en esos dispositivos, muchas veces escuchamos esta experiencia de haber puesto en duda su propia disciplina, de darse cuenta que estaba fija la visión e imagen de esa disciplina heredada, porque nos cuesta mucho trabajo insertarnos en esa disciplina, porque hay un montón de como sistemas de recompensa en esa misma disciplina, ¿no?, etcétera. Pero nos damos cuenta que si me quedo en mi disciplina, muchas veces no voy a colaborar en que se resuelva cierta situación, ¿no? Si son problemas complejos, ¿no? Si hablamos de salud, estamos hablando de complejidad, invariablemente. Entonces, ¿cómo el pasar por estos dispositivos que me sacan de los límites de mi disciplina, en un tránsito extradisciplinar, dirían algunos autores, ¿no?, cuando regreso ya no puedo percibir igual ni el problema, ni mi práctica, ni la teoría? A lo cual yo diría, eso es estar tanto presente como reflexivo en cuanto a nuestra práctica. Para mí en eso consistiría la práctica, ¿no? Me topo con una situación límite, una persona con situación terminal, donde tengo que habilitar una interfase de diálogo y toma de decisiones conjunta. Si revisamos ya las mejores prácticas, así tiene que ser, ¿no? ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué desea? ¿Cómo quiere morir? ¿Qué le da miedo? ¿Qué precisa? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Y ya se imaginarán todas las polémicas que surgen ahí, ¿no? La clásica, ya me quiero morir, ya no necesito nada, ¿no? ¿Qué sería ahí autonomía? ¿Cómo apoyar eso? ¿Cómo exponer inconformidades sobre eso, etcétera? ¿Cómo diseñar un plan conjunto? Es complejo, ¿no? Entonces, esas situaciones nos ponen
en cuestionamiento a nuestra propia disciplina y nos obligan a modificar nuestra práctica. Y yo creo que es ese aspecto de lo transdisciplinario lo más apasionante en la salud, ¿no? Esa visión donde se inserta la crítica a la interdisciplina, que ya presupuso un diálogo entre disciplinas y que trata de dejar atrás la medicalización de la situación como una de las barreras. No es la única, hay muchísimas más, ¿no? Eso me gustaría compartirles un poco. No sé si sí hay otra diapositiva, Sofía. Bueno, más imagencitas de la complejidad. Sí, no, hay otras cuestiones, ¿no? No sé si va a haber algún intercambio o simplemente era compartirles un poco y luego nos vemos en mi sesión, compañeros, o qué siguen. Bueno, poder dar las discusiones. ¿Sí? Bueno, gracias, Alejandro. Entonces, ahora la idea es que nos vamos a dividir en subgrupos. Esto va a llevar unos minutos porque no tienen que salir de la reunión, sino que los vamos a dividir nosotros desde acá. Solo tienen que aceptar cuando les pida, les va a dar una opción de unirse, y únanse, y la idea es que nos vamos a dividir en grupos más chicos para discutir algunas cosas como más formales y también conversar un poquito sobre impresiones que nos dejó la exposición de Alejandro. Si a alguno le gustaría como ahora hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta. Sí, Seba. Yo no sé si Alejandro terminó su exposición, si eran comentarios hasta ahora, o es que realmente terminó toda la exposición. Creo que todavía quedaba por exponer. No, sí, no, como me pidieron como a introducir la transdisciplina, me parece, hablando ya de darle espacio al diálogo y la construcción de sujeto y eso, a mí el Zoom me tiene re mal porque mis clases siempre son como diálogos. Entonces llega un momento donde digo, ya, cállenme, por favor, interrúmpanme. Así que no, de más exposición, esas diapositivas, o sea, hay más cosas, pero las uso para diferentes cuestiones. No creo que dé para más. Una Más bien me pregunta gustaría, si hay alguna interacción, me gustaría, y si no, respeto la estructura de discurso. Que decía, ¿la interdisciplina habla solo del sujeto usuario de los sistemas de salud o abarca todos sus entornos? Capaz que podés como hacer un pequeño comentario, creo que se habló, pero igual, yo que sé, para reforzar esa parte, ya que se preguntó. Y si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, también levanta la mano y le damos la palabra. Claro, hay algo local del asunto, ¿no? Les explicaba que depende la interdisciplina. Por ejemplo, para las neurociencias, bueno, ellos, o sea, más bien son objetos casi de estudio, las neuronas, etcétera, ¿no? Depende el tipo de interdisciplina. Creo que si nos tomamos en serio el abordaje de problemas complejos, por ejemplo, esto de la situación terminal, la situación de calle, pobreza, marginación, consumo problemático, salud mental, como subtemas que están en el gran campo de la salud, hay que ser muy críticos respecto a qué sujeto se construye y si está incluida una perspectiva de derechos, porque si no, entonces vamos a incurrir en una mala praxis, o sea, vamos a desempoderar al otro, vamos a sustraerle su autonomía, ¿no? Y vamos a fragmentarlo.
Y capaz que eso no lo había mencionado, pero es un buen pretexto para meterlo, ¿no? Uno de los grandes problemas tanto de servicios de salud como de sus efectos en la persona se puede sintetizar en una problemática que se llama fragmentación de la salud. O sea, todo mundo tiene una pata del problema, pero esto puede consecuentar, por ejemplo, una polifarmacia. Todo el mundo prescribe una cosa diferente, pero como no hay comunicación, chao, ¿no? Ahora, en la interdisciplina puede haber una mirada de derechos, pero también puede haber una mirada hospitalaria, sanitarista, medicalizante, ¿no? Puede haber comunicación entre disciplinas y todo. Si hablamos ya de una interdisciplina que involucra lo crítico, que ya hablamos, por ejemplo, no sé, si trabajo social está presente y tiene una postura fuerte en cuanto a la defensa de derechos o la perspectiva en salud mental en ciertos países, ¿no? Ya está regulada por garantizar y promover la autonomía de la persona, libre elección y desarrollo de metas y objetivos en su vida, ¿no? Entonces, invariablemente tenemos que involucrar una construcción de sujeto o restitución de derechos del sujeto o interlocución válida, apoyar la interlocución válida o acompañar el proceso de toma de decisiones. Hay todo un capítulo fascinante que, por ejemplo, en el caso del abordaje interdisciplinario en envejecimiento, que puede ser interdisciplinario en un primer momento, hay un capítulo entero que se llama Alianza Terapéutica. ¿Cómo hacemos una alianza terapéutica para tomar decisiones en conjunto, un cogobierno? O sea, el familiar quiere la institucionalización, el adulto mayor quiere divertirse y el equipo interdisciplinario dice que no se debe de caer, ¿no? Entonces, hacer una negociación continua, una mesa casi, donde podamos hacer una alianza para tomar decisiones hacia el mejor horizonte, ¿no? Implica pararnos en una interdisciplina donde asumimos valores, metas y singularidades, no donde objetivamos y universalizamos y decimos, no, es que usted es un paciente mayor y usted tiene Alzheimer y usted es como todos, ¿no? Una visión epidemiológica de la salud. ¿Alguna otra cuestión? Yo tenía dos conceptos que, bueno, en una charla que me metí el otro día, que tú nos dejaste entrar, me entré yo, que eran el concepto de emergencia, de la interdisciplina, cuando hablamos de interdisciplina, que hablamos de complejidad y que en los sistemas complejos está la emergencia, ahora tú lo explicitas más, pero la emergencia de la problemática, pero también la emergencia me imagino, de la solución, pero quería que aclararas eso porque me parece como un núcleo fuerte. Y después otra cosa que comentabas, sin extendernos demasiado para que pueda haber debate, pero bueno, creo que está muy lindo y no todo el mundo está empapado en temas de disciplina, etcétera, y creo que estaría bueno tocar un poquito eso. Y después, junto con eso, una cosa que dijiste que me quedó y me encantó, cómo la interdisciplina pone en cuestión la mirada heredada, ¿no? Porque cómo las miradas se construyen desde diferentes lugares, de lo político, lo social, lo cultural, y yo heredo toda esa visión, y entonces a través de la disciplina, que es una disciplina de conocimiento, de análisis, de cuestionamiento, puedo ir cambiando un poco la palabra, me imagino, y tú me corregirás, esta idea ahora de construcción, ¿no? Me deconstruyo, reconozco de dónde vienen mis concepciones de la realidad, esa visión que tengo, esos prejuicios que tengo, que no me están sirviendo para abordar la realidad de una forma adecuada, porque me genera mucha conflictividad, y si yo cambio la mirada, voy a ser más resolutivo, resolutiva, y me va a permitir interactuar y abordar problemáticas complejas como, por ejemplo, la salud. Eso. Ahí te dejo. Claro. Capaz que con un ejemplo podemos abarcar las dos. En ciertas disciplinas en psicología social, sobre todo, algo de antropología, un poco en trabajo social, hay una metodología que se llama investigación-acción participativa. No sé si la conozcan, en medicina hay algunas experiencias, es aplicable a cualquier ámbito. Es un poco disidente, o sea, digamos que pone en juego la objetividad y justo va hombro con hombro o horizontalmente con las personas involucradas en el problema, construyendo conocimiento. En el diagramita que pusimos al principio de Thompson-Klein, donde
se define la interdisciplina, la transdisciplina. En el mismo libro, más adelante, habla justo de grados de integración, ¿no? Entonces, en la multidisciplina, tú tienes los expertos que dominan tu problema. Y en la transdisciplina, el grado de integración mayor se da cuando co-construimos el problema, co-construimos el método y co-analizamos e interpretamos los resultados. Lleven esto a la aplicación y tenemos un modelo bastante complejo de llevar adelante, ¿no? Que pone en juego lo institucional mismo, ¿no? Que las ciencias sociales han hablado de esto una y otra vez, ¿no? O sea, estamos en un proceso de instituirnos y reinstituirnos y etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos una potencia que vale la pena tomarla, ¿no? En asumirnos como parte de ese proceso de institución y de desinstitución, y que en efecto, llevado a algo muy individual o algo grupal, pudiéramos estar hablando de procesos de acompañamiento deconstructivo, ¿no? Eso me gusta, como que nos acompañamos en eso. Y aquí retomo al psicoanalista, ya un poquito más esquizoanalista, o digamos, psicólogos que adoptan una postura un poquito más postmoderna de la terapia, de cómo si yo no estoy trabajando algo mío en tu terapia, no te tomo como paciente. Eso me hace fascinante, ¿no? Porque significa que mi deseo está presente en esta situación. Y si no acepto ser tu terapeuta. Y eso se me hace fascinante, como un principio de la búsqueda de esa alianza, por ejemplo. Estamos hablando de vínculo, ¿no? Estamos hablando de relacionamiento. Empieza a salirse por completo de esa visión heredada de la separación médico-paciente. Que bueno, no sé en qué vaya la reflexión acá o si en las clases lo vean, pero eso ha quedado muy atrás, ¿no? O sea, tengo que ser frío y no tengo que involucrarme con el paciente. Digo, yo entiendo, ¿no? Invitarlo a salir y casarte con el paciente, digo, yo entiendo, puede ser muy peligroso, pero eso significa que de verdad estoy fuera de la situación y no me afecta nada de lo que le pasa al paciente, para nada, para nada. Y creo que eso es algo muy interesante del abordaje interdisciplinario y transdisciplinario. Por lo menos en las sesiones de caso que tenemos en los equipos interdisciplinarios con personas mayores, es muy interesante la revisión del mismo equipo, como no es terapia grupal, pero muchas veces está atravesada la famosa transferencia y contratransferencia, ¿no? O sea, me está pasando esto con esta situación, y les mencioné el caso, por ejemplo, de los cuidados paliativos. En cuidados paliativos, el mismo equipo tiene que estar en supervisión. No puede ir volando solo por la salud mental de la otra persona y de la familia que está sufriendo un próximo duelo. Es de cuidado, ¿no? Entonces es interesante cómo transdisciplinariamente ya hay antecedentes, ¿no? Ya veníamos aproximándonos así un poco. Yo creo que la visión heredada tiene una especie de detachment, dicen en inglés, ¿no? De desvinculación, de objetivación antiséptica, ¿no? Y creo que eso enajena a las dos partes, ¿no? Más o menos, pensando en esta última pregunta. No sé si alguien más tenga otra cuestión. Sí, eso más o menos respondió el comentario. Y sí, mencionaron ahí lo de la emergencia y la complejidad. Si les apasionan estos temas, si tienen vocación interdisciplinaria, porque también puede ser que necesitamos cirujanos que coloquen bien una prótesis, que lo hagan bien y nada más hagan eso y chao, todo lo demás, eso lo necesitamos, todo bien. Pero si tu vocación es interdisciplinaria, significa que también hay una vocación de complejidad, ¿no? Hay una intuición de poder percibir lo que sucede en un montón de eventos que se interrelacionan. Y eso es muy interesante. Hay que meterse a profundizar en ver
de qué hablamos cuando hablamos de complejidad, cuál es esta epistemología de segundo orden, y la cuestión de la emergencia, ¿no? Las propiedades emergentes las definen como esta propiedad que no podríamos prever por la simple suma de sus partes, ¿no? La vida misma la definen así, o sea, ¿qué es la vida? Bueno, súper difícil de definir, pero si yo sumo átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, no voy a tener, lógicamente, un ser vivo, mucho menos un ser humano, ¿no? Entonces, las propiedades emergentes son percibidas en un siguiente nivel de organización, no en un previo nivel de organización. Yo creo que eso es muy interesante. Y los mismos psicólogos sociales, por ejemplo, manejan mucho esta técnica de los emergentes porque en un grupo emergen situaciones que la persona de manera individual no puede percibir, ¿no? Es el caso concreto de la dinámica familiar, por ejemplo, en el acompañamiento de diferentes instancias de salud o de salud mental, ¿no? O sea, ya que estás con la familia, visitas el hogar, platicas con ellos y surge algo que nadie había percibido, ¿no? Una situación familiar que nadie había percibido. Alguien dice algo que enuncia una situación compartida. Bueno, Vale, una persona que se llama Vale en el chat que dijo que quería hacer algún comentario. Hola, sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bien, bueno. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Valentina, yo soy estudiante de psicología. Me quedé escuchando, en realidad, ahora se me fue un poco algunas cosas que quería decir, pero toda la exposición a mí me generó como bastantes disparadores, ¿no? Bueno, yo soy mujer indígena, militante social. Actualmente también estoy participando en unos talleres organizados por MISU, que se llaman Derechos que Provocan. Y en esos talleres, por ejemplo, estamos en este momento en el módulo 2, que habla de cuerpo, identidad y ser. Y me parece de lo más interesante el tratar esto, ¿no? Y cómo influye y cómo nos va condicionando también en el concepto de salud, cómo nos entendemos, porque atraviesa completamente en esto del encasillarnos, ¿no? En el ser, en lo que conocemos, en no permitir otras cosas, y también desde el ámbito médico, ¿no? Como, por ejemplo, a las personas intersex, desde, no sé, mucho tiempo como que se obligaba a como elegir a una temprana edad, como definir el género, o mejor dicho, el sexo, ¿no? Y las consecuencias que eso también tiene para las personas, ¿no? Y por ejemplo, ayer fue uno de los talleres que me quedé con anoté aquí una frase de Raven Caldera, creo que es una activista intersex, que dice: tu realidad cede terreno ante mi sólida presencia innegable, ¿no? Entonces es como, y esto también lo quiero decir porque también estuve escuchando todas las veces que participaron las personas, cómo también la incidencia que tiene el lenguaje al comunicarnos, la concepción que tenemos, y particularmente como mujer, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos de todos, cómo la historia también nos ha ido anulando. Y acá tengo justo también enfrente quiero leer muy brevemente unos párrafos de un libro de primero de psicología que dice: el lenguaje construye el mundo, no lo representa. No es posible representar el mundo tal como es con anterioridad a la representación, porque el lenguaje tiene un efecto o aspecto formativo. La función primaria del lenguaje es la construcción de mundos humanos, no simplemente la transmisión de mensajes de un lugar a otro. Se torna así un proceso constructivo y no un mero cable que conduce mensajes de un mundo externo preexistente. Y esto también me trae todo esto, ¿no? de viendo las distintas disciplinas desde la transdisciplinariedad, cómo a las personas de género trans, o sea, cómo actualmente, ¿no? O sea, entendemos desde las disciplinas la importancia de lo trans, de la transformación, de la trascendencia, ¿no? Que ahora también pensando un poco, ¿no? En Max Neff, que es un economista que hablaba de las necesidades fundamentales de las personas, que él como que las reducía en 9, y que a lo largo de la historia, ¿no? Como que
nuestra especie ha ido evolucionando de forma muy lenta, ¿no? Y supuestamente ahora me vino así como recordatorio que una de las próximas necesidades que en algún momento íbamos a llegar es la de trascender, ¿no? Entonces, cómo aparecen distintos escenarios, el trascender, las personas transgénero, la transdisciplinariedad, y cómo en realidad, en definitiva, se vuelve todo interseccional, ¿no? O sea, cómo atraviesa realmente todas las relaciones de poder, todo, ¿no? O sea, la concepción de salud, bueno, como decía, yo soy mujer indígena, uruguaya en un país sin indios, ¿no? O sea, por decir algo. ¿Cómo estamos en este contexto también latinoamericano? ¿Cómo fundamos? O sea, también, por ejemplo, me cuestiono, ¿no? Las distintas etnias, razas, si se quiere, que habitan los lugares, o sea, qué lugares socioeconómicos, políticos ocupamos, qué espacios habitamos, qué enfermedades son las que suelen como, no sé, surgir más, o no sé tampoco qué estudio, qué tanto se trabaja en eso, ¿no? Entonces, no sé, tuve como varios disparadores en toda esta conversación, y bueno, y como la necesidad muy latente de nombrarnos, ¿no? O sea, como mujer y las disidencias también, ¿no? Que existen, que están, y cómo también desde lo académico, el anularlo, el no nombrarlo, también tiene un efecto grande en lo que respecta a la salud, ¿no? Porque es cómo las personas se entienden, cómo se sienten, es un sentir. Que eso, ahí me pareció súper potente la frase de Ravel, ¿no? Tu realidad se de terreno ante mi sólida presencia innegable. Nada más, Ahí eso. va. Sí, bien, haciendo presencia, vale, perfecto. Sí, hay que apropiarse de todo. Esa ha sido la gran lección de esta semana, en mi semana. Y justo la palabra y estos espacios, por supuesto. Me hiciste pensar pila de cosas, como la cisdisciplina y la transdisciplina, ¿no? Que muchas veces o sea, todo este discurso de lo intermultitransdisciplina es medio orto académico, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a hablar dentro de los límites de la academia, y mencioné por ahí el marxismo y el feminismo justo como ejemplos interdisciplinarios, transdisciplinarios que llevan al límite esto de la disciplina y la institución heredada para disolverla y podernos apropiar de, qué sé yo, territorio, cuerpo, cotidianidad, cuidados, etcétera, ¿no? Que es un tema que creo que atraviesa mucho. Cuando tengamos la sesión de calle, ahí tengo preparado algo específico de la interseccionalidad, ojalá estés por ahí, ¿no? Cómo podemos desanudar un poquito ahí y hablar de la herida colonial, ¿no? Cómo eso se manifiesta en la salud. ¿Alguien más quería comentar algo? Bueno, de nuevo, gracias, y gracias especialmente, Vale, que te animaste a compartirte con nosotros, y Alejandro también, por acompañarnos. Como había dicho, vamos a dividirnos ahora en los subgrupos. Puede demorar algunos minutos, así que los que no tienen, por favor, el apellido con la descripción, por favor, se lo pueden poner, porque tenemos todo un poquito organizado para que los grupos nos queden lo mínimo multidisciplinarios. Vamos a intentar que sea más que eso, pero bueno, arrancamos por el multi. Así que si se quedan ahí conectados un segundo, no, algunos minutos, los vamos a dividir. Bueno, me despido. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.
Gente, mientras esperamos, yo aprovecho para hacer un comentario de precisamente de la charla que dio Alejandro el otro día, que estuve. A ver, porque recomiendo un libro muy bueno. Un libro que, para quien le interese, obviamente, ¿no? Se llama El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana. Y ahí habla de cómo, desde un poco lo que comentaba Alejandro, ¿no? De cómo desde a partir de las moléculas, biomoléculas, aparecen los organismos vivos, y dentro de esos organismos vivos aparecen los mamíferos que evolucionan a primates, y esos primates evolucionan a homínidos que terminamos siendo nosotros, con unos cerebros y unas capacidades, y bueno, y en ese cerebro complejo se genera lo que llamamos conciencia, ¿no? Y bueno, yo no lo he leído, vi más o menos el planteamiento, tiene hasta dibujitos y todo, pero no, a lo que voy es que además históricamente tiene mucha trascendencia. Igual es una trayectoria conceptual que hay gente que ya la haya hecho por sus inquietudes personales, pero que es una manera interesante de abordarlo para eso, esa profundidad en el cómo nos pensamos, cómo nos sentimos, ¿no? La trascendencia de todo eso que nos atraviesa, que comentó Alejandro, que comentaba Vale, y bueno, no sé, quería hacer ese aporte porque me pareció importante y además no demasiado complejo, ¿no? Siendo que la transdisciplina es una dinámica tremendamente compleja. Bueno, el árbol del conocimiento de Humberto Maturana puede ser un transitar mucho más cómodo, fácil, para poder adentrarse en esta mirada transdisciplinaria. Bien, muy interesante lo que plantea Seba. Yo quería comentarles que estuve chusmeando, los juristas están terminando de armar los grupos, por lo menos estaban en ese proceso. No, por favor, no se impacienten. Si quieren ir intercambiando algo, perspectivas, no sé, comentarios como hicieron Vale y Seba, anímense. Va a ser más fácil cuando estemos en subgrupos. Ahora, cuando terminemos esa organización, les va a tocar a cada uno un grupo y le vamos a pedir que se acuerden que su grupo les tocó, les vamos a decir un número, y les vamos a pedir que para la próxima, en su nombre, al inicio del nombre, se pongan el número del grupo que les fue asignado. Así para nosotros, en la próxima, seleccionamos todos los 1, todos los 2, todos los 3, y armamos los grupos más fácil. Nosotros estamos aprendiendo a utilizar la plataforma de esta manera, entonces nos vamos encontrando y topando con distintos inconvenientes, sepan entender y disculpar. Vale, por ejemplo, ¿querrías extender un poco más de lo que venías planteando, de lo que, siendo que tenés una experiencia y un conocimiento adquirido, hasta que se generen los grupos, podrías, si querés, seguir abriendo la línea de pensamiento que abriste, que estuvo muy interesante y amplificadora, ¿no? De todo, porque esto de todo el tiempo lo que hay que tener claro es que cada una de las miradas va a amplificar, ¿no? La mirada de todos. Y a mí lo que me pareció muy trascendente también es el tema que planteó de cómo el lenguaje construye la realidad, ¿no?
yo no soy creyente, ni mucho menos, pero vieron que la Biblia dice, y Dios hizo el verbo y fue nombrando cosas, y eso no lo digo por una cuestión religiosa, sino por una cuestión cultural y conceptual, ¿no? Cuando yo nomino, a ver. Perdón, creo que incluso con el tema de la Biblia, ¿no fue cuando Eva tomó la manzana del árbol del conocimiento? ¿No? O sea, Bueno, también todos los el mensajes que texto es hay, ¿no? previo Atrás a de... ellos incluso. Sí, yo ¿Cómo? hablaba del Génesis, bueno, esa es parte del Génesis posterior ahí, pero sí, está perfecto, seguí, vale, está bueno. No, en realidad, no, era un poco eso de compartir. Yo, como les decía, soy estudiante de psicología, más que nada en la parte de cuando se toca lo que es la salud en psicología, hay mucho de promoción y prevención, pero a mí me parece como que re interesante la práctica de la construcción en salud, ¿no? Que eso, en lo personal, entiendo que toca directo lo que es el lenguaje, ¿no? Porque es también cómo nos entendemos, cómo nos nombramos, cómo nos sentimos, también atraviesa toda la construcción histórica, ¿no? Los lugares que hemos ocupado, todas las personas en sí, ¿no? Más las mujeres, cuanto más si son racializadas las personas o no, pero bueno, iba un poco por ahí, en realidad. Mira, para remarcar en la idea que tú estás diciendo, está el tema del género binario, por ejemplo, ¿no? Que vamos descubriendo ahora. O sos hombre o sos mujer, supuestamente. Y resulta que puede ser una persona, puede ser a género, y nadie se había planteado eso. O otras personas, otras culturas, digo dentro de nuestra cultura, ¿no? Bueno, también podemos tocar el tema de hablar de salud mental como algo separado, ¿no? Cuando entendemos que somos una persona, tenemos como esa necesidad del binarismo entre, no sé, bueno, hombre-mujer, salud mental, salud, no sé, física, médica, no sé cómo la quiero llamar. Me parece como que atraviesa en realidad varios aspectos, ¿no? Por eso está bueno la transdisciplina, porque entender bueno, que en realidad es como una construcción desde las distintas disciplinas que también aportan y nada, y entenderlo como eso, ¿no? Como una construcción constante, al igual que el lenguaje, ¿no? Que es algo que va mutando, y bueno, y entendernos también como seres políticos. También creo que tiene mucho que ver cómo afecta, o sea, la construcción histórica, cómo nos ha afectado en la salud y cómo ha incidido también en la propia construcción de ciudadanía de las personas, ¿no? Que eso no me parece que sea algo menor, porque ahí también entra todo lo que son los derechos humanos, y bueno, capaz que me fui un poco. Está perfecto. El tema de los cuerpos, por ejemplo, ¿no? En el Renacimiento, ya en la época del Barroco, digamos, en el siglo XVII, los cuerpos de las mujeres, los hombres también, pero las mujeres esbeltas, que hoy día sería sobrepeso, eran una concepción de belleza, ¿no? Porque lo contrario quería decir pasar hambre y estar desnutrido y tener una predisposición a la enfermedad mucho más grande, y entonces de esa corporalidad se genera un concepto de salud, que ha perdurado casi hasta nuestros días, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy se ha radicalizado el concepto de estar delgada, delgado, muchas veces a extremos. Hoy día, inclusive, si en los 90 era estar delgado, que fue cuando surge la gran epidemia de la anorexia, hoy día lo que es importante es estar fitness, ¿no? Musculado, pero también musculado al extremo, marcando cada uno de los músculos como un concepto de salud. ¿En base a qué va ese concepto de salud? ¿Realmente necesito estar tan musculada, tan musculado para estar saludable? ¿O tiene que ver con una concepción de la salud desde una visión más mercantilista? Tengo que ir a un gimnasio, tengo que tomar unas proteínas, una estética bastante elitista, porque además la gente que tiene tanto tiempo para dedicarle al cuerpo es que, bueno, puede, o solo se dedica a eso porque es lo que ama, o tiene un tiempo y unos ingresos que le permite, porque la mayoría tiene que ir a trabajar y comer lo que tiene,
y no está para esculpirse el cuerpo, ¿no? Exacto, y se generan estereotipos, como dice Rosana, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es susceptible de ser deconstruido y construido, reconstruido, y bueno, y no menor lo que decía del tema de agénero, ¿no? Puedo yo no sentirme ni hombre ni mujer, y no tener por qué verme desde esa mirada, y sí, como decía Vale, la trascendencia, ¿no? La idea de trascendencia, en la cual poder trascender ese binarismo, trascender mi realidad de ser como solamente un ser biológico, un cuerpo. Resulta que si mi cuerpo desaparece, yo ya no estoy presente y ya no tengo como supuestamente una incidencia, cuando en realidad hay personas que han estado en nuestras vidas, que aun estando muertas siguen estando presentes y siendo parte de nuestro proceso vital, sean con familiares, conocidos, o de la comunidad, o artistas, escritores, políticos, políticas, científicas, lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, son muchas dimensiones que construyen, y más allá de esa visión, concretemos ahora, volvamos al tema de la salud, que la salud está totalmente mediatizada por el concepto biologicista, ¿no? Como quien, bueno, eso, es un perrito que tiene parásitos, o una persona, le damos un desparasitador y ya se terminó el problema, cuando en realidad las condiciones en las que vive, qué le llevó a quedar parasitado, o qué parásitos inclusive son realmente perjudiciales y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, ahora hay investigaciones que han descubierto que los helmintos, no sé si conocen, que lo que sería, si no me equivoco, la tenia, pues provoca unas interacciones con el sistema inmune que preveería de reacciones autoinmunes, ¿no? Porque la microbiota, toda esa interacción biológica que no se tenía en cuenta, también está incidiendo en nuestra alimentación, bueno, todo. No, yo no quiero... Sí, me parece súper interesante lo que plantean. Estaría bueno para esta edición del curso, la verdad no nos dio, entre que tuvimos que cambiar la modalidad del curso, la virtualización, y hubo que hacer una serie de adaptaciones, pero sería muy interesante en esta línea pensar también en invitar a alguien de historia de la medicina y tener alguna exposición que hable sobre el desarrollo de la disciplina y qué forma de entender no solamente las formas de producir conocimiento, sino también a los mismos sujetos. Ha condicionado mucho después el enfoque de cada una de las disciplinas y las fragmentaciones desde las cuales intentamos abordar estas temáticas en nuestro quehacer cotidiano. Ahí vamos a encontrar, me parece, una respuesta bastante interesante a por qué se sigue reproduciendo ciertas lógicas que, desde mi perspectiva, eso es como una herencia del positivismo, ¿no? Un enfoque reduccionista que busca abordar la realidad en términos de un discurso totalizante, que dé cuenta de la realidad en términos objetivos, tratando de quitar todas las características subjetivas que puedan interferir, pero que no da cuenta de los sentidos, ¿no? Que eso es algo que a mí me interesa mucho el estudio. No da cuenta del sentido de la enfermedad para el paciente, para los integrantes del equipo de salud, para los distintos integrantes. Y después, otra cosa que me despertó el interés ahí en las conversaciones, un poquito cuando hablaban de los determinantes de la salud, cómo generalmente tenemos roles asistenciales que, como decía Alejandro, si bien es claramente necesario los roles técnicos y tienen logros fantásticos, no viene de la mano muchas veces de la reflexión sobre las causas o los patrones de mortalidad y en qué marcos, en qué inscripciones de sentido vital se dan. Muchas veces se discute que depende de los estilos de vida de las personas, que depende de las elecciones, pero poco se indaga en cómo se estructuran a través de las instituciones esas subjetividades y esos cuerpos, ¿no? Para después tener esos atravesamientos múltiples que queremos intentar indagar.
Así que bueno, quería hacer ese comentario nomás porque fueron las cositas que se me fueron, las lucecitas que se me fueron prendiendo cuando los escuché. Daniela, no sé a quién. Daniela, ¿escuchás ahora? Si escuchás, por favor, confirma. Si no, vamos a ver. ¿Alguien escucha? Está perfecto. Bueno, no sé, voy a bichar cómo va el temita de los grupos, pero debería. Estamos conformando el último grupo, ya los pasamos, los asignamos. Un segundo. Disculpen. Bueno, muy bien. ¿Alguna idea, algún comentario, algo que les interese? Yo podría, no sé, me interesaría hacer alguna pregunta disparadora. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es el motivo? A ver, en estas conversaciones hemos dado cuenta, hemos reflexionado, hemos intercambiado en torno a la fragmentación que hay de lo que intentamos determinar como objeto de estudio, ¿no? Que es el concepto de salud. Decimos, che, pero qué fragmentación bárbara que hay en el campo de las disciplinas, todas por separado, con pocas instancias de diálogo, con dificultades para no producir discursos que defiendan las divisiones disciplinarias. Yo haría el camino contrario al de mi comentario de recién y preguntaría entonces, ¿cuál creen que es el origen de esa fragmentación y de esa incapacidad de instancias de generar espacios de encuentro? Por favor, anímense a ir respondiendo si quieren, y si no, podemos ir dejando también las respuestas para las instancias de sus grupos, que ahí cada compañero aportará sus dudas y sus preguntas disparadoras también. Pero si alguien tiene ganas de aportar por ahí, bienvenido. Me gustaría comentar sobre eso. ¿Se escucha algo? Se te escucha perfecto, comenta tranquila. Yo creo que esa necesidad ha surgido con los años porque creo que primero en base a la filosofía, que la gente se preguntaba constantemente el porqué de las cosas, y así se fue profundizando cada vez más en diferentes áreas, y eso llevó a que el conocimiento que se generó fuera tan amplio que no fuera posible abarcarlo desde de una única mirada. Entonces, una persona que realmente conozca un tema y domine ese tema, tiene tanto conocimiento para abarcar que es imposible que una sola persona pueda abarcarlos a todos. Y así se va a ir fragmentando el conocimiento, fragmentando las ciencias, y cada vez va a ser más difícil tener una visión integrada de todos por parte de una sola persona. Y en base a esa fragmentación, para conocer cada vez más a profundidad, también es que fuimos olvidando que forma parte de una realidad, y que esa realidad se forma de la interconexión de todas esas cosas, y se pierde esa mirada global con el tiempo. Excelente. Mire, un comentario. Yo soy muy amigo de las imágenes, ¿no? Yo una pregunta que me hacía siempre era por qué los paneles de las abejas eran hexagonales. Resulta que ellas lo que hacen son hexágonos. Hacen circulitos, cilindros, ¿no? Y es la presión que hay entre cilindro y cilindro que termina generando esos hexágonos. Bien, ¿a qué voy con esta imagen? Lo que quiero transcribir es que las disciplinas serían esos círculos que las abejas generan de cera, y la transdisciplina serían los espacios de cera que hay entre esos círculos, en los que se generan lenguajes comunes. Como decía la compañera, cuando una disciplina abarca una temática desde ese punto de vista, va a generar mucha información, pero muy específica, y pierde la perspectiva de las otras. En realidad después vamos a ir hacemos un salto cualitativo más amplio, y en vez de imaginar el panel de las abejas, podemos imaginar burbujas de jabón, muchas entre todas,
Y ahí ya complejizamos más, tenemos una tridimensionalidad mucho más compleja, y ahí todas esas burbujas juntas vendrían a definir el conocimiento posible hasta el momento. Siempre pueden haber más burbujas, pero también es importante esos lugares de encuentro, y es tener la mirada en vez de por dentro en toda esa red de interacción, porque si después nos fijamos, incluso con los paneles de cera y los hexágonos, se genera una red. Uno podría ir paseando por los bordes de esos hexágonos, ir yendo de un lugar a otro. Y ahí es que tenemos la construcción o la mirada amplificada, diferente, y encima con diferentes lenguajes comunes, ¿no? Eso hay que tener en cuenta que para generar esos lenguajes comunes se necesita tiempo, mucho tiempo. Si nos juntáramos, por ejemplo, todos las que estamos acá, los que estamos acá, y nos mantuviéramos durante 3 años haciendo un curso tratando este tema, recién al tercer año empezaríamos a generar un lenguaje común. Pero por más difícil que sea, es como lo que tenemos que aspirar, porque es lo que nos daría una visión más completa de la realidad. Estoy de acuerdo, no sé si vamos a tener 3 años, pero vamos a poder empezar a practicar un poquito ese diálogo ahora, porque parece que los subgrupos están prontos, así que vamos a practicar esa comunicación, y bueno, ojalá dure 3 años, sería genial. Yo tengo unos objetivos un poquito más humildes igual. Bueno, esperemos que salga todo bien en este viaje hacia los subgrupos, y bueno, también no vamos a tener instancia de plenario hoy, que va a ser la instancia que vamos a tener todos los encuentros a lo último, pero bueno, espero que sean buenas las discusiones en los subgrupos, y nos vemos el viernes que viene también, así como en instancia común. ¿Está? Los divido entonces.